A ver, por favor, les pido que tengan a la mano estas hojas. Tienen numeradas de la 1 a la 4 y en la 5 tienen las respuestas. A ver, la clase pasada estábamos viendo la 1 y la 2, ¿sí? A ver, pero también les pedí que el primer deber que hicimos era, bueno, no el primero de hacer ejercicios, era de identificar verbos entre semicopulativos, transitivos e intransitivos. Y si no estoy mal, también por favor, háganme acuerdo, ¿esa hojita tenía respuestas o no? Era una hoja similar a esta de acá, a 3 columnas. Empezaba por abaratar, aburrir, acabar, aceptar, acercarse, etcétera. ¿Tenía esta hoja de identificación de verbos, tenía respuestas o no? Sí tenía respuestas, ya, entonces... Sí, pero... Ya, entonces espero que ahí no haya problemas. Luego nosotros, a ver, vamos a empezar con la hoja número 3, ¿sí? Tenemos que identificar, a ver, están ahí 30 oraciones y una expresión está subrayada. Con respecto a esa expresión subrayada, tenemos que identificar qué función cumple. Y tenemos sujeto, predicado, atributo, complemento de nombre, objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial. ¿Sí? Verán, del complemento de nombre voy a hacer una pequeñísima explicación por lo que respecta a la nominalización. Voy a escribir esa palabra en el pizarrón. ¿Sí? A ver, verán, complemento de nombre. Abreviamos con la C y N minúscula. A ver, si ustedes revisan esta tabla a 4 columnas, la última se refiere a complemento del nombre. Y esto no he explicado. A ver, tenemos ahí 4 categorías. La primera es nominalización, la segunda adjuntos, la tercera aposición, y la D, complemento partitivo. ¿Sí? Bien, ¿qué es una nominalización? ¿Sí? Verán. Empecemos recordando que nombre se dice nomen nominis. Y ahí viene, ¿sí? Nomen en latín significa nombre. ¿Sí? Nomen nominis. Bien. Entonces, la raíz de la palabra es nomen. ¿Sí? Ahora, en español, la terminación isa, o este sufijo isa, significa convertir en. ¿Sí? Por lo tanto, el procedimiento de nominalización significa convertir, y nombre significa sustantivo. Los sustantivos son palabras que designan objetos, ¿sí? Como por ejemplo, mesa, silla, botella. Esos son nombres sustantivos, son nombres comunes. Cada uno de nosotros tenemos nombres propios, ¿sí? A ver, Jennifer, Edison, Jessica, etcétera. Esos son nombres propios que están designando personas. Bien, ahora, nominalización significa que a lo que no es un sustantivo le convertimos en sustantivo. ¿Sí? Como por ejemplo, a partir de dibujar, el verbo dibujar, tenemos dibujo. A partir de investigar, tenemos el nombre investigación. A partir de el cegar, tenemos el sustantivo ciego. ¿Sí? Entonces,
los verbos se pueden convertir en nombre y esa conversión se llama nominalización. Entonces, la primera categoría del complemento de nombre está compuesto por aquellas palabras derivadas de verbos. De verbos que han sido convertidos. Les voy a dar algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, del verbo mezclar, viene mezcla. El verbo mezclar se utiliza con la preposición con. Mezclo la miel con agua. Entonces, verá, si tengo el verbo mezclar, ¿sí? Mezclar una cosa con otra. Digamos, mezclar X con Y. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo una preposición que está exigida por el verbo. Ahora, a partir de este verbo saco un sustantivo, ¿sí? Mezcla de X con Y, ¿sí? Entonces, esta segunda palabra es una nominalización del verbo, ¿sí? Entonces, eso es la nominalización, ¿sí? Ahora, noten que aquí estoy con Y, ¿sí? Mezcla de X con Y. Todo esto es un complemento del nombre. ¿Por qué es complemento de nombre? Porque mezcla es un sustantivo. Esta expresión está complementando un sustantivo, ¿sí? Bien, entonces, verán. A ver, les pongo otro ejemplo. Servir de ayuda, ¿sí? Segundo ejemplo. Servir. ¿Ya? Ahora, a partir del verbo servir, saco el sustantivo servicio, ¿sí? Servicio. Y este complemento de ayuda, ¿sí? Este complemento está derivado del complemento del verbo, ¿sí? Bien, entonces, la diferencia entre servir y servicio es que esto es un nombre, esto es un verbo, ¿ya? Ahora, nosotros nos saltamos el complemento de régimen. Cuando les mandé la primera tarea que subrayen la gramática básica de la Real Academia, excluí el complemento de régimen. Eso no vamos a ver y se abrevia CR, ¿sí? Ahora, aquí, el de ayuda, estas dos palabras están complementando un nombre. Acá abajo, estas mismas dos palabras están complementando un nombre. Entonces, ¿sí? De ayuda me está ampliando, me está especificando qué tipo de servicio es este de aquí. Función, complemento de nombre, ¿sí? Por lo general, los complementos de nombre tienen la preposición de, pero no siempre. Puede ser tal vez la mayoría de los casos, más del 90%, pero no es necesaria esta preposición, que tienen otras preposiciones. Por ejemplo, investigación en psicología, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, ¿sí? Extensión hasta la próxima semana, ¿sí? Ahí tengo la preposición hasta, pero está complementando a un nombre. Eso es complemento del nombre, ¿sí? Espero que esto no sea complicado. Entonces, vamos a realizar ejercicios.
tomemos la hoja número 3. A ver, y bueno, voy a borrar esto y empecemos a analizar las oraciones. Ustedes ya analicen. A ver, me duelen los oídos. A ver, hoja 3. ¿Ya? Y la palabra me está subrayada. Ahora, me duelen los oídos. ¿Ya? Bien. Entonces, empecemos a analizar. Andreita, haga la pregunta para encontrar el sujeto. Primero, antes de eso, ¿dónde está el verbo? Deme el verbo. Duelen. Duelen. Ya, perfecto. Ahora, Jonathan, por favor, haga la pregunta para encontrar el sujeto. Entonces, a ver, un ratito. ¿El verbo doler es transitivo o intransitivo? ¿Qué dicen? Cada uno dé su respuesta. A ver, Estefanía Verdugo, ¿qué es el verbo doler? ¿Transitivo o intransitivo? Verbo intransitivo. Intransitivo, correcto. Verán, el verbo doler significa causar dolor. Ya dentro de su propio significado ya tiene un objeto directo, pero no es verbo transitivo, ¿sí? El causar dolor a alguien, ¿sí? Bien, ahora hagamos la pregunta para encontrar el sujeto. Verán, aquí tengo el pronombre me, se refiere a la primera persona, es yo, y los oídos. Ahora, una cosa importante en este ejemplo, es que el verbo está en singular o plural. ¿Qué dicen? Plural. 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 Duelen está en plural. Pongamos eso acá encima, la P y la L. Está en plural. Ahora, es importante la regla de concordancia. El verbo concuerda con el sujeto en número. Si el sujeto es singular, el verbo en singular. Si el sujeto está en plural, el verbo tiene que estar en plural. ¿Sí? Bien, ahora, el pronombre me, ¿es singular o plural? ¿Qué dicen? Singular. ¿Singular o plural? Singular. Singular. No es plural, es singular. Pongamos aquí una S, ¿ya? Ahora, la pregunta para encontrar el sujeto. A ver, Leslie, haga la pregunta al verbo para encontrar el sujeto. ¿Sería que me duelen? Correcto, ¿sí? Pero como está en plural, ¿qué cosas me duelen? ¿Sí? O ¿qué me duele? Está muy bien, no hay problema. Respuesta, a ver, Belén, ¿qué me duele? Los oídos. Los dientes, por lo tanto, esto ha sido sujeto. Oídos, profe. Profes, oídos. Los oídos, ¿yo qué dije? Dientes. Bueno. Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Vean, No, profe. ya, tenemos que los oídos duelen a alguien. Ahora, el verbo doler expresa un sentimiento, es una experiencia. Y obviamente es desagradable, causa inconvenientes, entonces aquí hay un perjudicado, ¿sí? Creo que, dejando de lado al masoquista, a todos los demás, la experiencia del dolor la vamos a tomar como un mal. Por lo tanto, me es alguien que es
perjudicado por este dolor de los dolores. ¿Cuál es el complemento que tengo que poner aquí? Objeto indirecto. Función de me. ¿Sí? Objeto indirecto. Recuerden, por definición, el objeto indirecto es el que experimenta un sentimiento, el destinatario, el beneficiario o el perjudicado. ¿Sí? Entonces, dolor es una experiencia, el que experimenta ese sentimiento es objeto directo. Perdón, indirecto. Esa es la I. O I. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Avancemos. Vamos a la 2. Dice, ganará el que mejor juegue. 2. Voy a poner... El que mejor juegue es el mejor. ¿Sí? Y tenemos subrayado el que mejor juegue. Bien. Veamos El verbo. ¿Cuál es el verbo? Ganará. Ganará. Ganar. ¿Sí? ¿Qué tipo de verbo? Tipo de verbo. ¿Transitivo o intransitivo? Transitivo, tal vez. Es transitivo, ¿sí? Bien. Ahora, verán, si es que es transitivo, entonces debería tener objeto directo, ¿sí? El objeto directo es el que complementa el significado del verbo transitivo. El verbo transitivo exige o demanda un objeto directo. Objeto directo, ¿sí? A ver, Jonathan, ¿puede darme la respuesta? Haga la pregunta al verbo para encontrar el objeto directo. Tal vez, profe, ¿quién ganará? No, objeto directo. A ver, Jonathan, usted está poniendo el pronombre interrogativo delante del verbo. El pronombre para descubrir el objeto directo va después. Entonces, corrija, Jonathan. Primero el verbo, después el pronombre. Le estoy preguntando el objeto directo. ¿Puede responder? ¿Ganará quién, tal vez? No, no, ¿Ganará qué? no. Joanita, eso es para descubrir el sujeto y está en el orden equivocado. Se puede ganar una competencia, se puede ganar un premio, puede ganar el primer puesto. Pero ¿cómo hago la pregunta? ¿Cuál es la pregunta correcta? Edison, ¿puede darme la respuesta? No. A ver, Clarita Abril. Pregunte. ¿Será que ganará? Que diga, Sí, ¿qué ganará? pero sí, Clarita, esa es la pregunta. Está parcialmente bien porque el pronombre interrogativo tiene que ir al final. ¿Ganará qué cosa? Y aquí, ¿y cuál es la respuesta? El que mejor gane. Ah, no, juegue, perdón. No, La respuesta es de él, profe. no, aquí. ¿Ganará qué cosa? Puede ser, ganará el juego, ganará el premio. No sabemos. Aquí en la oración no hay objeto directo. ¿Sí? Ahora, el que mejor, ¿cómo está? El que mejor juegue, eso no es objeto directo. Ahora, ¿cuál es la pregunta correcta para encontrar el sujeto? Fernandita. ¿Quién ganará?
Correcto. ¿Respuesta? El que mejor El que juegue. mejor- Ya, por lo tanto, esto es sujeto. Fíjense, yo les aconsejo que en ciertos casos, antes de analizar, convendría que reordenemos las palabras en el orden correcto, ¿sí? El que mejor juegue, ganará. ¿Ganará qué cosa? No sabemos. La oración no nos dice. Es verbo transitivo, pero no sabemos qué es lo que ganará. ¿Quién ganará? El que mejor juegue. Por lo tanto, respuesta. ¿Ya? A ver. Bien. A ver, por favor, veamos dicen, por favor, identifiquen el verbo. ¿Dónde está el verbo? A ver, ¿cuál es el verbo? Sabe. Sabe. El verbo saber, ¿correcto? ¿Qué tipo de verbo es? ¿Transitivo o intransitivo? Verán, para responder esa pregunta, supongamos que sea verbo transitivo, entonces debería tener objeto directo. Entonces, ¿cuál sería si es que fuera transitivo, cuál sería la pregunta para encontrar el objeto directo? ¿Saber qué cosa? ¿Correcto? Entonces, ¿sabe qué? Y la respuesta es... ¿Quién me da la respuesta? ¿Perdón? ¿Sabe qué cosa? Y la respuesta es... Nadie me dice la respuesta. No hay. Sí hay. Está en el pizarrón. Sí tiene. ¿Pero dónde está? A ver, será... ¿Perdón? A ver, Jessica. Perdón, profe. Lo siento, siga nomás. A ver, yo pensaba que me iba a dar la respuesta. ¿Cuál es el objeto directo? Perdón, profe, es que ahorita se me acabo de conectar. ¿En qué pregunta está? Ah, ya. Desde la infancia, profe, tal vez. ¡No! El objeto directo va sin preposición. Solo va con preposición cuando es una persona y es la preposición a. ¿Sí? A ver, dijimos que el verbo saber es transitivo. Pongamos la T. Es transitivo, eso es correcto. Ahora, la respuesta, si yo digo, ¿sabe qué? La respuesta es lo. ¿Sí? Lo sabe. Este es el objeto directo. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, ¿sabe cuál es la capital de Botswana? ¿Sí? Lo sabe. Ahora, desde la infancia, ¿sí? Verán, recuerden que el objeto directo se puede reemplazar por lo, la, los, las, cuando es objeto directo, ¿sí? Bien, el pronombre lo también puede reemplazar al atributo, ¿sí? Pero aquí tenemos verbo transitivo. Ahora, desde la infancia podemos... ¿a qué hace referencia desde la infancia? Al tiempo. Dice, puede ser desde hace años, ¿sí? Desde cuando era niño, ¿sí? Desde 1960. Entonces, esto está haciendo referencia a tiempo, a una circunstancia temporal. Por lo tanto, ¿qué función cumple? Respuesta. Es un complemento circunstancial. Complemento circunstancial. correcto. Y esa es la respuesta, eso es lo que estaba subrayado. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, el complemento, en este caso, el complemento circunstancial responde a la pregunta ¿cuánto?
¿Sí? Verán, si ustedes, por favor, revisen esta hojita, leamos un ratito, ¿sí? Verán, el complemento circunstancial dice lugar, ¿dónde? Puede ser en dónde, desde dónde, hacia dónde, por dónde. Tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Manera, ¿cómo? ¿De qué modo? Finalidad, ¿para qué? ¿Con qué fin? Beneficiario, ¿para quién? ¿Por quién? ¿Sí? Etcétera. Entonces aquí tenemos tiempo. Es la segunda categoría de complemento circunstancial. ¿Ok? Bien. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿cuándo? O ¿desde cuándo? Eso es circunstancial de tiempo. Aquí no hace falta que especificamos de qué subcategoría. Basta con que pongamos circunstancial y ya tenemos la respuesta. Nada más. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Me dice una circunstancia en la que se realiza la acción del verbo. ¿Sí? Bueno, en realidad saber no es acción, sino es un estado. ¿Sí? Lo conoce desde cuando era chiquito. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos a la 4. O vamos a la 18. Dice, será autorizada la carga y descarga de mercancías. ¿Sí? Ya, todavía tenemos espacio. A ver, será autorizada la carga y descarga de mercancías. Bien. A ver, este ejemplo viene bien para nuestra temporada de cuarentena. Yo vivo cerca del Monay Shopping y atrás en la Emiliano Zapata es la entrada para los camiones que vienen con mercadería, que ingresan al supermercado, al Coral. Bien, entonces está subrayada la palabra acá, de mercancías. Y notamos que este par de palabras tiene como primera palabra la preposición de. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué función cumple? Ahora veamos a qué está complementando. ¿Sí? A carga y descarga. ¿Sí? ¿Qué es carga? ¿Qué es descarga? Ambas palabras. No es que de mercancías no está complementando al verbo, que es será autorizada, sino a carga y descarga. Por lo tanto, ¿qué función tiene de mercancías? Complemento de nombre. Complemento de nombre. Correcto. Ponemos aquí CN. Y creo que sí sería conveniente, aunque no es parte de la respuesta, que pongan con una flechita, ¿sí? ¿A qué está complementando? ¿Sí? Pero basta con que ya pongan aquí CN, ahí ya tienen la respuesta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Vamos a la 25. Dice, a los contribuyentes, el Ministerio de la Hacienda les devolverá poco dinero. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, primero ubiquemos el verbo. Josué, ¿cuál es el verbo? ¿Devolverá? ¿Correcto? Bien. ¿Qué tipo de verbo? Transitivo. Ya, gracias.
Bien. Ahora vamos, necesito ver la pregunta para encontrar el sujeto. A ver, Edison, ¿me puede decir cuál es el sujeto? No me contesta. A ver, sí, Edison. A los contribuyentes. Haga la pregunta, no me dé la respuesta. La pregunta para encontrar, pregunté el sujeto. A ver, el verbo está en singular, por lo tanto sabemos que el sujeto tiene que estar en singular. Edison, ¿cuál es la pregunta? No. A ver, Israel. ¿Quién devolverá? Ya, la respuesta está, gracias. La respuesta es, ¿quién devolverá? Y la respuesta es, El ministerio. El Ministerio de la Hacienda. eso, el ministerio. Recuerden, el sujeto, por lo general, el 99,9% va sin preposición. ¿Sí? Aquí, a los contribuyentes no es el sujeto. ¿Sí? ¿Quién devolverá? El ministerio. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo es verbo transitivo? Sí, ¿está bien? ¿Quién devolverá? El ministerio. ¿Sí? Ahora, devolverá es verbo transitivo. Vamos a encontrar, ¿cuál es la pregunta para encontrar el objeto directo? A ver, Israel. ¿Quién les devolverá? Pregunte al verbo para encontrar el objeto directo. Devolverá. Podría ser, ¿qué devolverán los contribuyentes? ¿Qué devolverá a los contribuyentes? La pregunta está bien, pero el orden... ¿Devolverá qué? El orden ¿Devolverá qué cosa? Eso. El pronombre interrogativo va después del verbo. ¿Sí? Es decir, a los contribuyentes devolverá ¿qué cosa? Entonces, respuesta, poco dinero. Objeto directo. ¿Sí? El acto de devolver recae directamente sobre poco dinero. ¿Ya? Bien, ahora, entonces, tenemos hasta ahí sujeto, verbo transitivo y objeto directo. Nos queda todavía dos expresiones más. A los contribuyentes y les. Este pronombre les se refiere acá. Este pronombre se refiere a los contribuyentes. De modo que ambas palabras, ambas expresiones van a tener la misma función. ¿Sí? Ya. Si es que el ministerio va a devolver poco dinero, eso significa un perjuicio, un daño. La persona que experimenta el daño o perjuicio, el perjudicado. ¿Qué Objeto función indirecto. cumple? Objeto indirecto. Objeto indirecto. Objeto indirecto. Por lo tanto, ponemos acá objeto indirecto. ¿Sí? A ver, la expresión que estaba subrayada era a los contribuyentes. Y hemos descubierto la función. ¿Sí? Entonces, por favor, yo quisiera que ustedes, aunque sea mentalmente, reordenen las palabras para que quede, en primer lugar, o sea, el ministerio devolverá poco dinero a los contribuyentes. ¿Sí? No siempre la primera expresión que aparece en la oración no siempre es el sujeto. A veces el sujeto está al último. El orden de las palabras no nos dice mucho. ¿Sí? Simplemente se pone en primer lugar, por lo general, la palabra que es más importante, la que tiene la información más importante, pero no siempre es el sujeto. ¿Sí? Aquí en este caso el sujeto está en segundo lugar. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Hagamos un último ejercicio. ¿Sí? A ver,
A ver. Verán, dice, vamos a la 28. Y con esto acabamos. Llevaron el niño al pediatra. ¿Ya? Bien. Bien, entonces el verbo es... Llevaron. El verbo es llevar. Entonces, ¿qué tipo de verbo es? Transitivo. Verbo transitivo. Bien. Ahora, hagamos la pregunta para descubrir el sujeto. Carol, ¿me puede decir cuál es el sujeto? Llevaron. Perdón, haga la pregunta para descubrir el sujeto. Llevaron. Pero el verbo está en plural. Entonces, tenemos que utilizar un pronombre en plural. ¿Cuál es la pregunta correcta? Llevar. ¿A quién llevaron? ¿Quién llevaron? ¿Quiénes llevaron? ¿Quiénes llevaron? Esa es la pregunta correcta, ¿sí? Respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quiénes llevaron al niño al pediatra? A ver. Los papás. No sabemos. Ajá. Podría ser los abuelitos, los tíos, los primos, los vecinos. La oración no nos dice. Lo que sabemos es que es un conjunto de personas. Pueden ser dos, pueden ser tres. Lo único que sabemos es que... ¿Sí? Ahora, suponemos que el niño está enfermo y necesita atención médica. ¿Sí? Entonces, lo que se llama sujeto tácito o desinencial. El sujeto está callado, no está expreso. ¿Sí? Bien, por lo tanto, pero eso no quiere decir que la oración no tenga sujeto. Está supuesto, ¿sí? Aunque no nos diga cuál es el sujeto. Ahora, ¿es verbo transitivo? Sí. Hagamos la pregunta para descubrir el objeto directo. A ver, ¿quién me dice? Tal vez Laurita me puede... A ver, creo que está con falla de micrófono. A ver, Abigail. ¿Llevaron qué cosa? Pregunta para encontrar el objeto directo. ¿Llevaron a quién? Correcto. Respuesta entonces, verán, aquí hay una cierta anomalía. Pediatra tiene la preposición a. Y niño es una persona y no tiene la preposición a. Yo les he dicho que si es que el objeto directo es una persona, entonces tiene que tener la preposición a. Pero en este caso, puesto que tanto niño como pediatra requieren la preposición a para que haya claridad, este objeto directo no va con preposición a. No se dice llevaron al niño al pediatra. Llevaron el niño al pediatra. Sí, eso sí. Entonces, este es el objeto directo. Y finalmente, ¿qué es al pediatra? A ver, antes de continuar, comprobemos que el niño es objeto directo. Hay dos maneras de comprobar eso. Primera, ¿quién me dice? Verán que niño es masculino singular. Puede ser, lo llevaron. Puede ser reemplazado por ¿qué pronombre?
¿Cuál Lo. pronombre? Lo. Lo llevaron. Lo llevaron. Lo llevaron. ¿Sí? Entonces, pongamos aquí lo llevaron. Bien. Ese es el primer test. El segundo criterio para confirmar que sí es objeto directo, ¿cuál es? ¿Alguien me dice? Transformar a voz pasiva. Transformen a voz pasiva. Llevaron al niño. El niño fue llevado. ¿Sí? Al pediatra. ¿Sí? Entonces, si es que el objeto directo puede convertirse en sujeto del verbo en voz pasiva, entonces esa es la segunda manera de confirmar que aquello que hace de sujeto del verbo en voz pasiva fue el objeto directo. Esto es voz activa. ¿Sí? Bien, finalmente, al pediatra, eso es destino, destinatario. ¿Y esa función qué complemento lo cumple? Es como decir, llevaron al hospital. ¿Será eso complemento del lugar? Sí. ¿Perdón? Sí. Sí. No. Un objeto indirecto. Objeto indirecto. Indirecto. El destinatario es objeto indirecto. Entonces, ese es el objeto indirecto. ¿Sí? Bien. Esta fue la número 28. Entonces, la respuesta, simplemente lo que tenían que hacer, lo que tienen que hacer en este ejercicio es poner O, D debajo del niño, nada más. Esto es para ejercitarnos, ¿sí? Entonces, con esto, hagamos, por favor, unos 10 minutitos de receso.